89.211. Correcto. Es el mismo, porque la vez pasada fue, pero para la de Element. Aquí, ahora sí, Luis. Ya conectado. Bueno, perfecto. Para ver si también ya estamos empezando. Exactamente, sí. Ahorita se van metiendo poco a poco. ¿Cuántos van? Tenemos 36. Esperamos más otro poquito. Esperamos otro minuto más o menos para empezar a rezar. No, ya hay varios horas. Sí. Sí, si quiere empezar, adelante. Ya voy a empezar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Ustedes? Buenas tardes, monseñor. Ustedes son los de que voy a entregar las estrellitas en la frente, porque son los que aparecen siempre pronto. Quiere decir que andan buscando con ahínco la palabra de Dios. Bien, miren, como vimos en los carismas, que después de los carismas relativos a la predicación del Evangelio, que es el Logos Sofías, el Logos Gnosis, ¿se acuerdan? Y luego después vimos los, ¿cómo se llama? Los personajes también, que son los que deben llevar la palabra. Todos los demás carismas tienen como punto de partida el don de la fe, el carisma de la fe, ¿sí? Entonces, pensé en este documento de don Francisco, también el primero de él, que se llama Lumen Fidei. Él lo firmó, es el primero de sus documentos. Él confiesa que ya el material estaba trabajado por Benedicto, el Papa Benedicto, el 29 de junio de 2013. Y tomé la palabra y voy a tomar la oración final para que empecemos nuestro trabajo. Está dedicada a la Virgen María. Hoy vamos a concentrarnos un poquito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a ir haciéndola despacio para que la vayan gozando. Dice el número 60, que es el último, está chiquito. Este documento está chiquito. Nos dirigimos en oración a María, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe. Y empieza la oración. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Avive en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino, y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Así sea. Subrayo, recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Subrayo, ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. La pandemia para nosotros es un espacio, para nosotros los creyentes, en que estamos llamados a crecer y a madurar en la fe. Tenemos que verla con otros ojos. La fe, les he dicho yo, que tiene muchas definiciones, y para que la gente me entienda, a veces digo cosas que me invento por ahí. Y digo yo, la fe es como un par de lentes.
para ver las mismas cosas que ven todos, pero verlas con los lentes de la fe. Es decir, un cáncer se puede ver con muchos ojos, con muchas actitudes distintas. Y así el COVID y así todo. La fe es saber que no estamos solos, que en mi barca va Él. Y ya. Que en cualquier circunstancia difícil, en mi barca va Él. No estamos solos. Porque como dice allí el texto del Papa, pues no tener fe es vivir la soledad. Bueno, con eso entramos pues en materia. Subrayo algunas cosas que todavía, porque el tema es muy grande, el tema de los carismas, subrayo algunas cosas. Había problemas en Corinto, recuerden, esos son los que voy subrayando. Y Pablo va a contestar. Dije que la teología de Pablo no es teología de cristal, o sea, la que damos nosotros en las aulas, sino que es una teología circunstancial. Primero está la pastoral, la preocupación por la gente, y desde ahí la reflexión teológica para iluminar las costumbres de la gente. En otras palabras, acuérdense, halakha, hagala, doctrina y cambio espiritual. Si solamente la teología nos sirviera para conocer más y no transforma nuestra vida, como vamos a ver ahora, vana sería nuestra fe. ¿Para qué la creemos? ¿Y para qué la queremos iluminada? Bueno, y luego después entiendo yo que ustedes están seguros de que yo voy viendo partes, exegéticamente voy viendo partes que les ayuden a leer el documento completo. Y les voy marcando el famoso A, B, A'. Y a propósito de los ¿cómo se llama? Los carismas, dije que se ocupa 3 capítulos, 12, 13 y 14. Imagínense los seminaristas y la hermana que dentro de un mes estamos ya prácticamente, un mes y una semana estamos ya en los exámenes, y pasa uno de ustedes y le digo, lee el capítulo 13, verso 4. Lo leo. La caridad es paciente, es servicial, o más bien el amor, porque allí dice agape en griego. Todo eso también lo puedo preguntar, porque hemos estado siguiendo el griego. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, se alegra con la verdad. Cualquier seminarista, si está en examen conmigo, va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con los carismas? Usted dijo que habláramos de los carismas. Sí, estamos hablando de los carismas. Porque el capítulo 13, que estoy leyendo, verso 4, aquí es donde encontramos eso de que de nada serviría que yo me dejara quemar, etc. Si no tengo amor, no soy nada. Entonces, si allá ya vimos que de la fe depende todos los demás carismas que están en el núcleo central, en el eje central, aquí también estamos diciendo que sin caridad no va a haber salida de nuestro egoísmo para atender a los demás, que todos los carismas tienen como base la caridad. Y por lo tanto, yo sé que ustedes la han oído, los señores seglares, en el matrimonio, que está este texto que acabo de leer, se lee el día del matrimonio. Pero eso es porque la liturgia allí lo puso, lo sacó de contexto. El contexto real de ese texto son los carismas. Si no, lo hubiéramos encontrado en el capítulo 7, donde se habla de matrimonio. No, está aquí en los carismas. O sea, cualquier habilidad que tú tengas, cualquier regalo que Dios te ha hecho, que no es igual al de nadie,
es para que lo pongas al servicio de los demás, pero para ponerlo necesitas tener ese amor profundo. Entonces por ahí vas a tener que irte metiendo en los carismas. Desde este texto te voy a decir, háblame de los carismas, pero lee el verso 4 del capítulo 13. Y tienes que hacer la conexión y me vas a decir A, B, A', me vas a ilustrar, ¿entiendes? Bueno, y luego las consecuencias de cómo deben utilizarse los carismas están en el 14. Por ejemplo, en el verso 6 dice, y ahora, hermanos, supongamos que yo vaya donde vosotros, hablando en lenguas. ¿Qué os aprovecharía yo si mi palabra no os trajese ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? En otras palabras, mis carismas, está diciendo Pablo, o sea, mis habilidades son de predicador. Yo lo que les traigo a ustedes es mi sabiduría y mi conocimiento. Yo no tengo el don de las sanaciones, ni tengo el don de hablar en lenguas, ni de interpretarlas. Y luego, más abajo, dice el verso 15, doy gracias a Dios, verso 15 del 14, capítulo 14, verso 15. Verso 18, perdón. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás que 10,000 en lenguas. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? En su libro, el último párrafo de su libro, de la página 100, dice, la idea del escritor es frenar el ansia de los corintios por la vivencia continua de los carismas de mayor resonancia y vistosidad, para que en su panorama más amplio se entienda el origen social y eclesial de todos ellos, pensando siempre en la construcción y en la manutención de la comunidad, dejando de poner acentos en el lucimiento personal, en la tentación de creer que los dones que tienen su origen y su poder funcional en el Espíritu de Dios sean capacidades autónomas o personales. Ese es un resumencito final que les pongo allí, que lo deben tener muy claro. Sí. Y sobre todo para que vayan examinándose cada uno, porque la palabra de Dios es para que iluminemos nuestra actividad. Aún si tú tienes el don de la sabiduría, el don del conocimiento y eres por lo tanto un profeta de Dios, lo estás ejerciendo, porque de hecho lo eres por el bautismo. Y si lo haces por lucimiento personal, si no entiendes que es don de Dios, tu facilidad para aprender y para coordinar tus ideas, para transmitirlas, y si no lo agradeces todos los días a Dios, entonces pues eres como campana que resuena. ¿Ya ven cómo si se conecta con el capítulo 13? Eres como campana que resuena, pero tu corazón está lejos del asunto, ¿me entienden? Y luego, pues de pasada y por último, ya no me meto en el problema porque el tema de hoy es otro. Pues por allí de repente hay sacerdotes que hablan de misas de sanación y que se hablaban en lenguas y no sé dónde, por ahí. Los templos ustedes ya saben dónde. No me gusta decir ni nombres de templos ni nombres de personas. Tengan mucho cuidado, hombre. No se trata de forzar a Dios para nada. Un milagro, los milagros no se dan en racimo. Milagros son intervenciones poderosas de Dios para cambiar el curso normal de la vida y de la naturaleza a veces. Y eso lo hace Dios cuando cree oportuno para la edificación de la iglesia a través de nosotros, pues, a través de quien tenga el don de los milagros, como ya lo vimos. Pero no se trata de ver milagros donde no hay. Les voy a dar les voy a contar una anécdota. Venía yo saliendo de la Basílica de Guadalupe el día que hicieron beato a Juan Diego, y venía junto a mí uno de los obispos que más he admirado en mi vida. Yo he admirado 2 obispos, el señor Obeso de Jalapa
y el de Morelia, el señor Suárez Inda, que me parecen gente, modelos. El Papa los hizo cardenales al último, cuando ya eran prácticamente eméritos, pero se lo merecían. Entonces le dijeron a otros obispos, le dijeron, yo venía cerca, le dijeron al señor Obeso, oiga, señor Obeso, ¿y por qué no hacen santo al señor Guízar y Valencia, que fue obispo de Jalapa, arzobispo de Jalapa? Y dice, pues es que nos falta el milagro, dice. Y le dijeron, ¿milagros? No, el señor Guízar y Valencia ha hecho muchos. Y dijo el señor, sí, pero no ha hecho ninguno de los que requiere Roma. Ya acabé. ¿Se entendió o no se entendió? No ha hecho ninguno de los que requiere Roma. Claro que después, ya estudiando la vida de cómo se llama, analizaron un milagro que era verdaderamente un milagro y ya está en los altares. Ahora hablamos es un santo él, ¿no? Guízar y Valencia es santo. Pero estoy hablando de hace varios años, cuando todavía no era santo. O sea, la iglesia se va con mucho cuidado para decir esto es un milagro, esto no es. Porque en los lugares donde se hacen muchos milagros hay muchas sospechas. Pues si ustedes me dicen que en Lourdes suceden milagros todos los días, yo he ido a Lourdes muchas veces y sé muy bien que sí suceden milagros, pero no todos. Algunas cosas suceden por influencia psicológica. Y ya dejo el asunto para que no nos metamos en más líos, pero estamos buscando la solidez de nuestra fe. Eso andamos buscando. Por lo tanto, también en una iglesia en donde hace como 20 años se hacían así muchas misas de sanación y eso, el arzobispo de ese tiempo les dijo que por favor empezaran a trabajar más la catequesis. Ya acabé. Si tienen preguntas me las hacen. Pero yo trato de ser un orientador de la fe auténtica del pueblo. ¿De acuerdo? Porque aquí en este asunto de los carismas, se vino una oleada de hace 30 años para acá que venía de los Estados Unidos, como llegan tantas cosas de los Estados Unidos. La devoción a ¿cómo se llama? De la coronilla y eso, viene de Estados Unidos. Entonces, hay que fijarse bien, ¿cómo se llama? Yo no estoy diciendo nada, solo lo que dice, pues también la revelación oficial del magisterio. Fuera de los libros revelados, todo lo demás posterior a los libros revelados oficialmente que están en la lista del canon, no estamos obligados a creerlas. Podemos creerlas, pero no estamos obligados. Bueno, ya. Vámonos, ahora sí, al capítulo 15. Capítulo 15 de, ¿cómo se llama? Este es nuestro tema de hoy. Se trata de de la resurrección. ¿Alguien me puede empezar introduciéndose? 15.1. Alguien para que también ustedes intervengan. El que quiera. Os recuerdo, hermanos. 15.1. Corintios, el último capítulo. Bueno, el penúltimo, perdón. Hermanos, quiero traeros a la memoria el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes, y el que os salvará si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habréis creído en vano. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron.
Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad, soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mi caso. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que me acompaña. Pues bien, tanto ellos como yo predicamos esto, y esto es lo que habéis creído. Hasta allí, muchas gracias. Subrayo algunas cosas, porque allí no voy a hacer exégesis. Voy a hacer con los versos que siguen, pero yo necesitaba que estuviéramos en contexto. Eso es contextualizar el texto, ¿me entienden? Subrayo esto. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué. El querigma, acuérdense las 8 verdades del querigma, que se los deben saber de memoria, yo sé que se lo saben, ya no se las pregunto. Aquí Pablo al querigma le llama evangelio. Y recuerden muy bien que yo les he dicho muchas veces que la palabra evangelio tiene 3 acepciones. Se aplica a lo que Cristo predicó, se llama evangelio, la buena nueva que andaba predicando, ese es el evangelio. Segundo, el evangelio es la misma persona de Cristo. Esto se encuentra después del 8:27 de Marcos. El que dejare todo por mí o por el evangelio. La misma persona de Cristo es evangelio del Padre, es la buena nueva del Padre. Y tercer lugar, evangelio es el querigma, las 8 verdades fundamentales, que ya se saben, y si no, pues apréndansela, porque si no, no acabamos nunca. Entonces, y luego subrayo otra palabrita, el verso 3. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí. Esa frase viene en la Eucaristía, ¿se acuerdan? Porque yo os transmití lo que a mi vez yo recibí. Pablo acepta lo que la tradición le fue enseñando y lo pone por escrito. Recuerden que el primer escritor del Nuevo Testamento es San Pablo. Hablando de la carta a los tesalonicenses, estamos en el año 50. Si los acontecimientos de Cristo sucedieron en el año 30, estamos apenas a 20 años de distancia. Cuando ya la tradición ya funcionaba, ya las Eucaristías se celebraban y Pablo dice, yo les transmito lo que a mi vez yo recibí. Los 2 verbos juntos, tanto en Eucaristía como aquí en el asunto de la resurrección. Perfecto, yo creo que es las 2 cosas que quería subrayar. Bien, y ahora sí nos vamos al al verso 12. Antes me introduzco aquí en mi comentario. La comunidad de Corinto contaba con la más grande variedad de problemas, pero que el apóstol enfoca al último, es de vital importancia y hay que aclarar bien las cosas. De otra manera, vana sería nuestra fe. O sea, de todo lo que hemos tratado, lo más nuclear de toda la enseñanza de Pablo es que Cristo resucitó y que la esperanza de todos los seguidores de Cristo es de que resucitemos con Él. Y como allá en Corinto había personas, como hay en todas las comunidades, de esas personas superficiales y chismosas, que andaban diciendo que Cristo no había resucitado, porque acuérdense del bagaje cultural del tiempo, muy importante la cultura. En el medio ambiente griego no se creía en la resurrección, se creía simplemente que una vez que muere se acabó todo. Solo en pequeños grupos, acuerden, de Platón, Aristóteles, los que tenían acceso a la filosofía,
hablaban de la liberación. En Platón el cuerpo es una cárcel del alma, de tal manera que una vez que morimos, el alma regresa al mundo superior y luminoso. Eso también se les enseñaron a los seminaristas en filosofía. Y eso lo vimos también a propósito de San Juan ya con ellos. Pero no, ellos nunca habían oído la palabra resurrección, ni se la imaginaban. Y el día que Pablo la pronunció allá en el capítulo 17, verso 22 del libro de los Hechos en el Areópago, acuérdense, le dijeron, después te oímos, Pablo. O sea, otras palabras, en una forma muy educada, lo rechazaron. Aquí en Corinto aceptaron que la muerte y la resurrección de Cristo, y aceptaron que gracias a esa muerte y esa resurrección, nosotros también vamos a resucitar. Pero ahora están también bien ya dudando. Y esta es una respuesta. Aquí empieza la respuesta. En contraposición, los versos del 20 al 28, después lo vemos. Vamos al verso 12 y veamos claramente lo que dice. Ustedes ahí van viendo su propio texto, pero los seminaristas véanlo con ojos muy especiales. Les voy a decir por qué. Seminaristas, les voy a pedir, aparte de la consagración del pan y del vino, ya les dije los versos 22 al 26 del capítulo 11, en griego, y que me lo traduzcan, poquito, vean, yo soy gente buena, así que no les estoy pidiendo mucho. También les voy a pedir el verso 14, Primera a Tesalonicenses, verso 14. Capítulo 4, verso 14. Ese lo quiero traducido, nomás es un verso. Voy diciendo poquitos. Y después de los, ¿cómo se llama? De los carismas, voy a querer capítulo 12, verso 4 al 6. Está muy fácil, eso es muy sencillo. 4 al 6, 3 versos los quiero en griego. Porque yo quiero que se apeguen al texto, ¿me entienden? Es un capricho del Padre, o sea, es simplemente hacer que pobrecitos pues vayan a les voy a dañar su cerebro. No, quiero que gusten, por lo menos lo más esencial, lo gusten en la frase original. Dice el verso 12, si pues Cristo predicó, que se predicó que resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos os andan diciendo que la resurrección de los muertos no existe? No hay resurrección de muertos. Y hay una interrogación, ahí está el punto y coma. Si la resurrección de los muertos, necrón, de ahí viene la palabra, para que no se les olvide la palabra necrópolis, la ciudad de los muertos, necros, pero aquí está el genitivo plural, la ciudad de los muertos, necrópolis, para que no se les olvide. Sí, pues la resurrección, recuérdense que la basílica de allá en Jerusalén de la resurrección se llama la basílica del Anastasio. Ei de Anastasis, necrón ug estin. Si la resurrección de los muertos no existe, no se da, tampoco Cristo se levantó de la tumba. Tampoco Cristo se levantó de la tumba. Ei de Christos ug egertai. Y si Cristo no se levantó de la tumba, no resucitó, ¿qué non arato querigma gemón? Vana es nuestra predicación. Vana también nuestra fe. Que ne caige pistes gimón. Acuérdense del verbo que no, ya lo habíamos visto. Y dije que sale también en Filipenses, y ahí viene la palabra kenosis, que es el anonadamiento, y significa eso. Entonces, esa es la misma raíz griega,
que ne kai he pistis gimon. Vana es nuestra fe, es vuestra fe. Y si encontramos o nos damos cuenta de que somos pseudo mártires, martis en griego quiere decir testigo y pseudos quiere decir falso. Y si encontramos que somos testigos falsos de Dios, tuteu, que hemos dado testimonio de que Cristo, testimonio según Dios, de que Cristo se resucitó y realmente no resucitó, on uk egeiren, así también los muertos no resucitan. Y si pues los nuestros no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, mataya ge pistes gimón. O sea, podríamos decir, vana. Acuérdense para que no se les olvide. En el libro del Cogelet, el libro del Eclesiastés, pues, se dice matayotes kai matayoton. O sea, vanidad de vanidades. Entonces, mataya es la misma raíz. Vana es nuestra fe. Y vosotros estáis todavía en vuestros pecados. Geti usted entais gamartíais gimón. Y vosotros estáis todavía en vuestros pecados. Está argumentando Pablo entonces. Los versos, por cierto, miren, aquí en la página 102 arriba, cité Primera Tesalonicenses 4:16, que les dije que ese verso no se olviden, porque ese verso es el que le da sentido a todo el párrafo, aquel que ya analizamos. Con ese verso no pido más que ese en griego. Y luego pues ahí viene toda la composición del capítulo, por eso voy a decirles de qué se va a tratar todo. Es el menú para entrar a todo el 15 de Pablo, a todo el capítulo 15. Más adelante opone a Adán con Cristo, afirmando que aquel trajo la muerte y Jesús la esperanza firme de la resurrección. Dice todo el capítulo. La parucía se llevará a cabo en este orden. Primero Cristo, luego sus seguidores, el juicio final y la entrega del reino al Padre. Ya habíamos visto lo del juicio final en Tesalonicenses, pero no habíamos visto que el último acto es que el Hijo entregue el reino que ganó con su sangre, al final de los tiempos lo entregue al Padre como una ofrenda, diciéndole al Padre que ahí está su obra, el plan que él trazó de salvación de todos los hombres. Y agrega en su enumeración, siguiendo el Salmo 110, acuérdense, que debe reinar cuando haya vencido a todos los enemigos y los ponga bajo sus pies. Acuérdense del Salmo 110. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese es del Salmo 2, verso 7, pero el Salmo 110. Siéntate a mi diestra, acuérdense. En primer lugar, a la muerte, después todas las cosas. Cristo ha vencido a la muerte entre todos los enemigos. Después todas las cosas, y aún el mismo Hijo se haya sometido al Padre, para que Dios reine definitivamente sobre el universo como el Señor y dueño absoluto. Ese es el punto final de la parucía. La entrega de este mundo redimido, el trabajo del Evangelio de todos nosotros, para entregarle al Padre al final de los tiempos un mundo mejor, un mundo donde reine la verdad, la justicia, la paz, el amor. Es eso. Pero el que va a hacer el ofrecimiento final es Jesús. Ahí dice el texto, ¿me entienden? El verso 12 es la base del edificio de la lógica paulina, porque acuérdense que se trata de un intrincado argumento. Si Cristo no resucitó,
vana es nuestra fe. Si el apóstol les había predicado el anunciado principal de todo el querigma y lo habían aceptado, acuérdense que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó allá al principio, el 15:1. Yo les transmito el evangelio que a mi vez yo recibí, que Cristo murió, que Cristo normalmente se dice murió y resucitó, pero allí dice que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, esa es una añadidura de Corintios, y que Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque algunos de la comunidad andan propagando su incredulidad. Seguramente eran de origen pagano, pues a los judíos su pasado y su entorno no les facilitaba tanto esas dudas. Sí, acuérdense que sobre todo yo creo que esa duda vino del lado de los cristianos de origen pagano, porque los judíos ya estaban acostumbrados a oír sobre la resurrección desde el siglo II, con Daniel y los 2 libros de Macabeos, venían oyendo que tenemos la esperanza de resucitar. Ellos no creo que hayan sido los que protestaron. Según la filosofía platónica, a la que hice yo relación hace rato, el cuerpo es una cárcel del espíritu, así que cuando la gente moría, ésta se liberaba de su prisión, de tal manera que el anuncio de un nuevo encadenamiento no era deseable ni creíble. O sea, una vez liberada el alma, se va a las regiones luminosas, enseñanza de Platón. No se está hablando de resurrección, pero se está hablando de una especie de salvación a través del conocimiento. Eso lo vimos en el Evangelio según San Juan. La gnosis es darle a conocer el origen a las distintas chispas de luminosidad atrapadas por los cuerpos, su origen divino, para que una vez que se separen del cuerpo, de la prisión del cuerpo, regresen a la luminosidad primera. Enseñanzas de Platón, ¿entienden? Que influyó pues, toda su época, que se trata de un gran filósofo. Verso 13. Si Cristo resucitó, como seguramente todos lo admitían, o sea, el problema no está en que la duda no está en que Cristo resucitó o no resucitó. Que quede claro, esa no es la duda. La duda es que si los corintios van a resucitar. Y en otras palabras, estamos hablando nosotros 20 siglos después. La pregunta es, ¿nosotros también vamos a resucitar? ¿Cuál es entonces el fundamento de esa esperanza? Con el triunfo de la resurrección de Jesús, se ha abierto definitivamente el tiempo de la salvación siguiendo sus pasos. Porque la resurrección es la que le da el verdadero sentido de Jesús, ya que levantándose de la tumba como primicia de los que duermen, como el primero de los que duermen, acuérdense que esa imagen la venimos trabajando, o la viene trabajando Pablo desde Tesalonicenses, la imagen del sueño como imagen de la muerte, ya que levantándose de la tumba como primicia de los que duermen, él llevará consigo a todos los que vivan en esta esperanza. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Él llevará consigo, desde allá se dice, primer escrito del Nuevo Testamento, por eso se los dejé de tarea. Él llevará consigo a todos los que pertenezcan pues a su iglesia. Pablo, hombre de diatribas, que le gustan este tipo de encuentros dialogales, difíciles. En los versos del 14 al 17, recuérdense que el exégesis no pretende otra cosa sino iluminar un texto para entenderlo mejor. Para eso se hicieron estos apuntes, para ayudarte a leer. Si no lees, quiere decir que te quedaste con lo de la clase. En otras palabras, no te quedaste con nada. Estos son puntos, pautas de ayuda para que tú leas la carta y la entiendas. Y si te atoras en algún lugar, preguntes.
Una clase es para hacer preguntas. Bueno, brindándole contundencia a su lógica, empieza a argumentar, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, y vanas serían las consecuencias. La predicación de los apóstoles, la fe de los cristianos, el bautismo y sobre todo la expectativa de nuestra propia resurrección. O sea, la base, pues, indispensable, voy despacio, la base indispensable para que tengamos esperanza en resucitar es que creemos que Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, entonces todo es mentira. Mentira el bautismo, mentira la expectativa de nuestra propia resurrección. Y como va a decir más adelante por aquí en griego, pues suena muy bonito, seríamos los peores de los hombres, porque andamos engañando a los demás. A veces pensamos nosotros que golpear a una persona es una cosa muy grave, y eso es cierto, es violencia. Pero robarle la emoción más profunda de su esperanza de resucitar, eso sería gravísimo. O sea, sería jugar con los sentimientos más profundos, que uno de ellos es la esperanza. Si en el terreno simplemente normal, engañar a una muchacha diciéndole que se le ama y que no sea cierto, es romperle lo más profundo de su ser. Pues si eso que puede tener remedio, porque dicen ustedes, los que saben, que un clavo saca otro clavo, si eso puede tener remedio, lo que verdaderamente sería un robo es que te hubieran ilusionado con la idea de la resurrección y que no hubiera nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Estoy en la página 103, no se me pierdan. Los versos 16 y 17 repiten para buscar la contundencia lo que ya se había argumentado desde el verso 13 y añaden solamente otra grave consecuencia de la incredulidad. Sin la resurrección de Cristo, el bautismo no tuvo ninguna eficacia y aún todos estaríamos en nuestros pecados. Eso dicen estos versos, ¿me entienden? Estoy hablando del verso 16 y 17. ¿Sí? Eide Christos egertain, mataya gepistes gemón. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vuestra fe, perdón, porque es gimón. No es gemón, sino gimón. Ya que y estaríais aún en vuestros pecados. Entais jamartíais gimón, estaríais en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya está haciendo alusión al bautismo. Porque según el bautismo, los pecados se borraron. Uno de los efectos del bautismo es la limpieza del corazón. Y entonces, pues si Cristo no resucitó, no es Dios ni tiene poder salvador. Y entonces os han engañado y estáis en vuestros pecados. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza del argumento. Del verso 20 al 22, después de la concatenación de consecuencias, el maestro escritor afirma contundentemente la resurrección y empieza a elaborar una nueva prueba teológica. En los primeros versos del capítulo, dentro del esquema querigmático, Pablo ya había mencionado el acontecimiento y ahora añade a las prescripciones de su fe la palabra primicias en relación con todas las consecuencias arriba enumeradas. En la verso 20 habla de los que resucitaron primero. Nuni de Christos egertai, enecron. Nuni es el mismo nim, para los que se acuerdan de que nim significa ahora. Nuni es lo mismo.
Ahora pues, o podría ser pero, porque el de es adversativo, pero ahora Cristo resucitó de entre los muertos, empieza la argumentación, como primicia de todos los que durmieron, así dice, koimenmenon, epeidegar di anthropou thanatos, etc. Entonces, volvemos pues a esos versos. Cristo resucitó como primicia. Tal vez los que son de la ciudad, que nunca han visto los campos, no sepan de qué estamos hablando. Los que son flor de cemento. En tiempo de Jesús y todavía en tiempos nuestros, los campesinos que tienen una fe sencilla pero más profunda, cuando empiezan a adorar las espigas, desde el tiempo antes de Jesús, ya cuando empiezan a adorar las espigas de los trigos, las cortan y las llevan al templo para darle gracias a Dios por las cosechas que van a tener. Allá en Israel esas espigas llegaban en la Pascua, porque la cosecha era en junio, el día de Pentecostés. 50 días después era la cosecha, cuando ya habían madurado todos los trigos. Pero los primeros trigos, todo lo primero es para Dios. También cuando nacía el primer hijo, es el primogénito, había que consagrarlo a Dios. Había que ir a darle gracias a Dios y rescatarlo mediante un sacrificio de algún animal, porque Dios está primero, porque sabemos que la vida viene de Dios, porque todo hijo que viene a este mundo es un regalo divino, porque a veces piensan que la gente se casa y los hijos vienen automáticamente. No, en muchas parejas que ahora viven muy agradecidas, saben perfectamente que si tuvieron algunos años en que no pudieron tener hijos, un hijo será siempre un regalo. Entonces, pues si están muy agradecidos, van a tener que ir a la mejor darle gracias a Dios a través de una Eucaristía. Pero en ese tiempo era a través de las espigas, y esas espigas se llaman primicias, porque son las primeras. Entonces, si Cristo, ahora estamos haciendo la metáfora, o más bien la está haciendo Pablo. Si Cristo resucitó y se convierte en primicia de los resucitados, nosotros sabemos, los que estamos unidos a Cristo mediante el bautismo, y eso lo vamos a ver ampliamente, muy profundamente en el capítulo 6 de Romanos. Si quieren leerlo de antemano, lo leen para que completen todo lo que estoy diciendo. Entonces, si el primero, la cabeza de todos nosotros, ya resucitó, nosotros vamos a resucitar con él. En la liturgia de Israel era bien conocido el significado de la oblación de las primicias, eso es lo que acabo de explicar. Ahí lo tienes para que lo veas. La metáfora de las primicias es muy clara, señala la relación y la solidaridad. Cristo es el primero de los muertos que se ha levantado de la tumba, y su resurrección inicia la de los hermanos. Esta misma unión, predicada con la imagen de las primicias, ahora el mitente la predica con el contraste Adán-Cristo. Pues si la muerte entró en el mundo con Adán, la vida y su perpetuidad se inician con Cristo para todos los que le pertenecen desde el bautismo. Y digo aquí, si tienen escozores mentales, lean Romanos 6, 1 al 11. Porque allá lo vamos a explicar cuando lleguemos, pero pues, para que completen, porque Pablo va completando a lo largo de sus epístolas. Allá habla de la unidad mística profunda de Cristo muerto y resucitado, con la imagen también de, así como Cristo entró a la tumba, nosotros entramos a las aguas bautismales. Y como Cristo se levantó de la tumba resucitado,
nosotros nos levantamos de la piscina o del río, porque no era otra forma el bautismo, nos levantamos también como nuevas criaturas, unidas totalmente a Cristo, de tal manera que hemos sido desde ese día, ya lo explicaré ampliamente, cristificados. Vosotros sois profetas, sacerdotes y reyes. En este momento estoy hablando de reyes, es decir, de cristianos, seguidores del ungido, ungidos también, místicamente transformados. Bueno, yo creo que ya eso está claro. Del verso 23 al 28, leyendo, alguien que lea para que yo descanse tantito. Del 23 al 28. Verso 23-28. Sí. Hablan del orden. Primero Cristo Jesús como primicia, después sus seguidores. En la Vulgata se añade una segunda frase, los que creyeron en su venida. Pero el texto original se refiere a la parusía, como en Primera de Tesalonicenses 2:19, 3:13, 4:15, 5:23. Primera de Corintios 1:8, Mateo 24:3. El fin y cumplimiento de toda la historia, verso 24, es la consumación de la misión mesiánica en el momento en que se restablezca el orden total del mundo, cuando todo se subordine plenamente a Dios y todo lo adverso quede aniquilado, como la acción nefasta de los demonios, contra cuyos ataques tienen que combatir los cristianos constantemente. Efesios 6, del 11 al 12. Habrá terminado entonces el reinado de Dios, que ahora se percibe solo por los creyentes. Se hará patente el día de la parusía con todo su esplendor, y Jesús será proclamado como Pantocrátor, o Señor universal. Pero mientras, Jesús y su iglesia trabajen para someter a todos los enemigos. Salmos 110:1. El último de ellos a vencer será la muerte, pues con la resurrección universal quedará sometida y aniquilada. Entonces el Redentor entregará a Dios Padre el reino absoluto y cósmico, como último acto de toda la obra creadora. Bueno, hasta ahí está bien. Hablan del orden cómo van a suceder las cosas. Primero, Cristo Jesús como primicia. Después, sus seguidores, nosotros los bautizados. En la Vulgata se añade una segunda frase, los que creyeron en su venida. Eso es solamente de la Vulgata. Acuérdense que es una traducción de San Jerónimo. A propósito, les recomiendo, el Papa es que acaba de escribir, a propósito de San Jerónimo, que cumple 16 siglos de muerto, una carta sobre las Sagradas Escrituras. La salió en el Vaticano el 30 de septiembre pasado. No es muy larga, pero está muy bella, sobre la vida de San Jerónimo y sobre la importancia de las Sagradas Escrituras. Recuérdense que San Jerónimo recibió la orden de San Dámaso, el Papa San Dámaso, de que tradujera la Biblia. Y ya en el 86, me refiero al 386, ya estaba en Belén. Y ahí, en una cueva de Belén, cuando ustedes van a Belén, allá hay una capilla que se llama de San Jerónimo, allí estuvo él, traduciendo hasta el año 2005, hasta el año 405, la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, la que se va a llamar Vulgata, que tardó, como explica el Papa, yo acabo de leer ese documento, tardó para hacer la Biblia, la traducción oficial de Occidente, pero al final de cuentas, gracias a esa traducción de Jerónimo, se conocieron los evangelios en Occidente. Y hoy, dice el Papa allí, les doy otro dato, la Biblia está traducida a más de 3,000 idiomas. Pero tengan en cuenta que, primero,
la lengua oficial, arameo, hebreo arameo. Después la traducción de los 70 del siglo III, segundo antes de Cristo, y luego la de Jerónimo, del 386 al 405. Esta es la Vulgata, ya en latín, para que todo Occidente pudiera tener acceso. Bueno, seguimos con esto porque eso no es lo principal. Digo que la Vulgata añade los que creyeron en la venida. En otro tiempo las traducciones eran menos técnicas, eran a veces más, tenían más perífrasis, es decir, no se ajustaban al texto original completo. Pero el texto original se refiere a la parusía, y ahí tienen los textos, tengo muchas citas ahí. El fin y cumplimiento de toda la historia, verso 24, es la consumación de la misión mesiánica, en el momento en que se restablezca el orden total del mundo, cuando todo se subordine plenamente a Dios y todo lo adverso quede aniquilado. ¿En qué consiste, pues, si me preguntan, el plan salvífico de Dios? En que regrese el mundo a tener conciencia de su pertenencia a su Creador, a que regrese a la inocencia primera del día del Génesis, cuando todo estaba en orden, porque por un hombre entró el pecado en el mundo. Ya estaremos hablando de eso en Romanos. Pero con Cristo entra la aplicación de un plan salvífico, rescatador de la vida humana. Ya lo hablaremos ampliamente en Romanos. Y gracias a él, nosotros tenemos la posibilidad ahora de esperar que todas las adversidades de este mundo terminen y el adversario fundamental, que es la muerte, también quede vencida. ¿De acuerdo? Bueno, así que el texto no solamente establece el orden, sino también teológicamente nos ilumina. Termino. Habrá terminado entonces el reinado de Dios que ahora se percibe solo por los creyentes. Se hará patente el día de la parusía con todo su esplendor y Jesús será proclamado como Pantocrátor o Señor universal. Eso quiere decir Pantocrátor. Cuando ustedes van a Grecia o tienen que ver en alguna forma con imágenes orientales, a Cristo se le proclama Pantocrátor. Es decir, el Señor el Todopoderoso. Señor Todopoderoso. Krateo es mandar. Cristo Todopoderoso. Pero mientras Jesús y su iglesia trabajen para someter a todos los enemigos, Salmo 110:1, poner todos los enemigos bajo tus pies, el último de ellos a vencer será la muerte, como acabo de decir hace rato. Pues con la resurrección universal quedará sometida y aniquilada. Entonces el Redentor entregará a Dios Padre el reino absoluto y cósmico como último acto de toda la obra creadora. Entonces, recuerden, alguna vez lo voy a resumir de otra manera. Decía yo, defiendan su dignidad de seres humanos. Ayudemos a defender la dignidad de todos los seres humanos. Recuerda que fuiste pensado, imaginado por Dios y creado por Dios. Y no solo fuiste creado, sino que habiéndote apartado por tus pasiones de la bondad divina, fuiste redimido y vales tanto como la imaginación creadora del Padre y la sangre de Cristo que te compró. Eso vales. No te dejes ningunear por nadie. No te dejes humillar. Que todo mundo sepa que tu dignidad está fundamentada teológicamente en la voluntad creadora del Padre y en la sangre redentora del Hijo. Eso es lo que estoy aquí diciendo con Pablo también. Y termino ahora sí. Esta es nuestra cosmovisión cristiana que brota en la mañana genesiaca de la creación. Ya había hecho yo alusión a eso. El hombre se aleja de Dios por el pecado de los orígenes, pero no pierde su razón de ser en la promesa de la redención.
cuyos primeros pasos misericordiosos empiezan con Abraham, la alianza sinaítica, los oráculos proféticos, la reflexión de los teólogos sapienciales y los cumplimientos divinos en la plenitud de Cristo, vencedor de la muerte y del pecado. Si ustedes se acuerdan, la segunda etapa de teología en nuestro instituto empieza con una introducción general al Antiguo Testamento. Después sigue con un libro de los profetas. Después siguen los sapienciales. Y después la obra de Cristo. El libro de los Hechos, los Evangelios. Todo eso es todo el plan salvífico de Dios. Desde la creación hasta la parusía. En el núcleo de toda la visión, entretejiendo la dorsalidad de todas las enseñanzas divinas y las capacidades de recepción del hombre, brota la gran virtud de la esperanza, cuyo palpitar jubiloso concomitante de la promesa surge como razón vital y como única lectura auténtica de los acontecimientos cotidianos. Sin la virtud de la fe, tampoco podría haber virtud de la esperanza. Y sin la esperanza, nada de lo que estamos leyendo tendría sentido. La esperanza es el núcleo central de la esperanza. Tenemos muchas esperanzas. Las abuelitas quieren que sus niños crezcan, que se desarrollen, las mamás también. Hay muchos que terminen la primaria, esa es una esperanza, que terminen la secundaria, otra esperanza. No, pero el núcleo de toda la esperanza es que algún día, fundamentados en la resurrección de Cristo, resucitemos con Él y que tengamos esa viva emoción interior de que un día nos vamos a encontrar con nuestro Redentor, con el Padre, con el Redentor y con el Espíritu Santo. Ya tendremos oportunidad de hablar del Espíritu Santo más adelante, según Pablo. Y ahora sí, termino ya. La esperanza es mi realización actual desde los horizontes de mis perspectivas. Óiganlo bien, medítenlo bien. Ahora no hemos llegado, ya llegó a nosotros, eso se va a explicar más en Romanos, ya llegó a nosotros la salvación. Ya tenemos una comunión con el Padre gracias al Hijo y al Espíritu Santo. Pero todavía nos falta recorrer el camino. Repito la expresión. La esperanza es mi realización actual desde los horizontes de mis perspectivas. Ahora vivo de eso. Vivo de esperanza. Recuerden también si ya leyeron, si van leyendo la epístola, porque si no estamos perdiendo tiempo. Allá en el capítulo 13, acuérdense, dice, la fe y la esperanza terminarán. Lo único que quedará será el amor. Pero hoy por hoy, mientras estemos dentro del tiempo y del espacio, la fe y la esperanza son indispensables. Tenerlas vivas. Aquí en el centro del alma, tenerlas vivas porque son la realización actual con la que contamos. Desde allí caminamos, porque tenemos esperanza. Y más tarde cuando hablamos de Romanos, otra vez estoy con Romanos, porque Romanos ya tiene, digamos, es la síntesis de todo. Porque tenemos esperanza, en los problemas tenemos paciencia. Porque según dice Romanos, la paciencia es hija de la esperanza. Dice un francés que se convirtió yendo a visitar Notre Dame, la iglesia de Notre Dame allá en París. Pues fue con los ojos sensibles de alguien, de un hombre culto como él, Blondel. Y dice él que él se imagina las tres virtudes como tres muchachitas que van de la mano, caminando, y que la más chiquita va en el centro y las otras dos la llevan de la mano.
y esa, la más chiquita, pero la central es la esperanza. Eso dice Blondel, Maurice Blondel. Bueno, entonces repito mi frase. La esperanza es mi realización actual desde los horizontes de mis perspectivas. Soy un viandante del infinito y el sentido de mis entornos, que también tienen razón de ser, ahora en su dinámica exitosa del futuro. Recuerden que esa frase, bueno, no la expresé tal como la dijeron los filósofos, pero esa frase a mí me ha gustado mucho, es de Ortega y Gasset o de Jean-Paul Sartre, ni sabe quién la escribió primero. Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, la esperanza no solo me incluye a mí, sino incluye todo mi entorno. También mi entorno físico, ya lo diremos en Romanos 8. También mi entorno físico está comprendido allí, en mi esperanza. Entonces, la realización actual de todas las promesas divinas hoy se llama esperanza. Entonces ya recorrimos las 3 virtudes teologales. La diferencia de las otras virtudes cardinales es que estas empiezan en Dios y terminan en Dios. Preguntas, por favor. Ya acabé. Monseñor, Padre Rogelio, como tal, la concepción de la resurrección del Señor, la resurrección de Cristo, ya la tenía clara Pablo a estas alturas, puesto que en Juan 29 narra cómo es que el discípulo, hasta el que ve la situación del sepulcro vacío, comprende lo que les había explicado el maestro, que tenía que resucitar. Hasta ese momento ya se tiene claro lo que es la resurrección del Señor. Muy buena tu pregunta, estás atento, eso quiere decir que estás atento. Recuerda que los primeros escritos del Nuevo Testamento son de Pablo y que Pablo no hace un intento biográfico de Cristo. Toda la teología de Pablo es una meditación sobre la muerte, la resurrección y las apariciones. En cambio, los evangelistas tratan de llenar todos los elementos del querigma. Empieza con Juan Bautista, bautismo de Jesús, pasó haciendo el bien, curando enfermos, murió, resucitó, etc. Ahí van todos los enunciados del querigma. El Evangelio de San Juan se escribió a finales de siglo, casi 50 años después de los escritos de Pablo, cuando ya estaba bien establecido lo de la resurrección de Cristo, cuando ya todos admitían que Jesús era el Cristo, de tal manera que allá en Antioquía, vimos el semestre pasado, se les empezó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús, y ya admitían otra cosa mayor todavía, que era el Hijo de Dios. Entonces los evangelios, para no ser anacrónicos, tienen que ir como desarrollando poco a poco también esa idea de la identidad divina de Cristo, poco a poco. Aún los milagros, acuérdate bien en el Evangelio de Marcos, terminan diciendo, pero no lo anden diciendo, porque Jesús sabía que históricamente tenía que irse develando poco a poco para no, digamos, acelerar los pasos de su propia presencia. Si te fijas así, el calificativo, el predicativo de Hijo de Dios aparece pues propiamente en los sinópticos, bien a bien en el sentido ontológico, solamente aparece en Lucas 10 y Mateo 11. Donde está rezando Jesús, yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las tiene, como dices, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Pero esas palabras hoy los exégetas piensan que venían de la teología juánica. Entonces, la filiación divina se establece ya plenamente, eso sí, en plenitud total en Juan. Entonces, el hecho de que veas allí a Tomás diciendo, yo no voy a creer si no meto mi mano en su costado y si no meto mis dedos en sus llagas, estamos dentro todavía históricamente de los acontecimientos y las reacciones terribles de los ¿cómo se llama?, de los apóstoles, que no estaban preparados para una resurrección. Dirían ustedes, bueno, pero ya habían visto la de Lázaro, ya habían visto la de la hija de Jairo. No, pero esas no son resurrecciones. Esas son, revivió a Lázaro, no lo resucitó. Lázaro volvió a la vida cotidiana de todos los días. Y el resucitado no. El resucitado volvió a un mundo sobrenatural y a vivir ya a la derecha del Padre. Es otra cosa, o sea, es un soma neumaticón, dice Pablo, lo vamos a encontrar. Soma neumaticón quiere decir, es un cuerpo espiritual. ¿Y cómo sea un cuerpo espiritual? ¿Quién sabe? Pero ya no es un cuerpo con todas las facultades físicas, ya no está sujeto a la química y a la física, ya salió del espacio temporal de nuestra vida, porque a nosotros nos caracteriza el tiempo y el espacio. Al resucitado no. Jesús se aparecía de repente, no entraba por la puerta. Está fuera de la física y de la química. O sea, está fuera de la forma de comportamiento normal. Los cuerpos necesitan puertas para entrar. Sí. Bueno, ¿alguien más? Nada más les recuerdo la frasecita de Pedro también. ¿Saben cuál es la tarea, según Pedro, la tarea del cristiano? Estoy completando, porque ahorita no estamos hablando de Pedro, pero Pedro dice, demos razón de nuestra esperanza. En eso nos diferenciamos de los demás. Si dije yo que la fe son unos lentes para ver la misma realidad, el mismo cáncer, pero de otra manera, de otra forma, también digo de la esperanza que gracias a Dios la tenemos y debe ser cada día más viva. Esa virtud es la que nos hace ver hacia el horizonte y nos hace soñar en la infinitud de nuestra propia existencia. No es cierto lo que dice Heidegger. Bueno, sí es cierto en el terreno normal de la vida. Él es un filósofo, no es teólogo. El hombre es un ser para la muerte. Esa es la frase de Heidegger. Pero nosotros, desde nuestra fe y desde nuestra esperanza, decimos, el hombre es un ser para la vida. Gracias a estas dos virtudes. Bueno, a las tres virtudes. ¿Alguien más? Porque la pregunta estuvo muy buena. Adelante. Sí, con las preguntas se ilustra uno también. Padre. Sí. ¿Se podría decir entonces que Pablo tenía bien diferenciado entre revivir y resucitar? Lo comento porque, pues, se le aparece el Señor a Pablo y después él tiene la experiencia de que revive a Eutico en Hechos 29. Sí. Entonces, quisiera yo pensar que Pablo no tiene ninguna duda de lo que es revivir y lo que es resucitar. Claro que no la tiene. La pregunta también está perfecta. Porque Pablo tuvo la experiencia del camino de Damasco. Y si tú lo recuerdas, leyendo con calma el capítulo 9 de Hechos, allí hay una cristofanía revestida literariamente con elementos de las teofanías del Antiguo Testamento. Vio una luz y de en medio de la luz oyó unas palabras. Pablo, repetido el nombre. Eso lo explicaba yo el semestre pasado.
porque así es como llama a Dios. Samuel, Samuel, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se dio cuenta de que era el resucitado. Y ese va a ser el motivo fundamental de su entusiasmo y de su celo apostólico. El motor que lo mueva, saber que Cristo ha resucitado. Ese encuentro de Damasco es el que va a transformarlo radicalmente. De tal manera que se va 12 años al silencio del desierto de Arabia para meditar todo lo que sabía de la ley y los profetas, para poderlo incrustar dentro de un nuevo tablero de ajedrez teológico, en donde Cristo es el centro de la revelación. Como va a decir en Gálatas, lo vamos a ver en Gálatas ya pronto. En Gálatas va a decir exactamente que Cristo es la máxima expresión de toda la revelación. ¿Sí? Pero para eso tuvo que haberlo meditado. ¿Sí? Y sí sabe perfectamente que no es lo mismo Eutico que Jesús. Eutico revivió. Jesús resucitó. Alguien distinto. Gracias, pero muy bien por tu intervención. Se valen preguntas, porque después del 27 de noviembre las preguntas las hago yo, ¿eh? ¿Ya todo quedó? Bueno, entonces... Pendientes, los boletos de los pendientes. Sí. ¿Alguien iba a hablar? ¿Nadie? ¿Alguien iba a hablar? Padre, yo, de lo que usted está hablando acerca de la resurrección y revivir, lo tengo claro, pero ¿por qué encontramos en la Biblia la resurrección de Lázaro? Es lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué se define o se titula la resurrección de Lázaro cuando realmente fue el revivir de Lázaro? ¿Por qué aparece de esa manera? La estoy viendo en su casa, señorita. Hace tiempo que no veía su casa. Las maravillas de la tecnología. Sí, está mal dicho. Está mal dicho porque a veces de repente nos quedamos con las frases tal como vienen, ¿no? Sí. Pero lo que está usted diciendo está bien. Y aparte de eso, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, decimos las bodas de Caná. Que sepamos, no había bodas, hubo una boda. Pero no nos acostumbramos, siempre decimos las bodas de Caná. No, la boda de Caná. Y así decimos la resurrección de Lázaro. Pues así se vamos a seguir diciendo, pero nosotros debemos distinguir entre resurrección y revivir. Resucitar, revivir. Cristo ya desde el primer momento de cómo se llama de su resurrección, está viviendo en el nivel, digamos, de dimensiones infinitas, más allá del tiempo y del espacio. Sí. Ya es, como decía yo, algo que ni Pablo sabe exactamente, ni yo tampoco. Pablo, cuando fue arrebatado al tercer cielo, lo vamos a ver en la carta siguiente, capítulo 12 de la segunda Corinto, pues ni el cielo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni puede caber en el corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le sirven y le aman. El cielo es indescriptible, simplemente, ¿me entienden? Sí. Porque es un encuentro más allá del tiempo y del espacio. Y entonces, Cristo ya se puede decir que en el Evangelio de Juan, puedo añadir más todavía, en el Evangelio de Juan, en el momento en que dice, y entregó su espíritu, en ese momento estamos diciendo que Cristo entra en la gloria que dejó cuando se hizo carne, según el canto a los filipenses. De tal manera que el Cristo de Juan, un señor de Cholula que era ¿cómo se llama? Alumno hace tiempo del instituto, era al mismo tiempo escultor.
Ve que en Cholula hay gente que le gusta eso, y lo saben hacer bien. Entonces le pedí un Cristo para mi cabecera, y me lo trajo, y trajo su corona de espinas, y estaba así sangrientito, y como más o menos son los Cristos de Cholula, ¿no? Y le digo, no, don Margarito, le digo, a mí hágame el Cristo de San Juan. Mire, el Cristo de San Juan, primero, no hay forma de ¿cómo se llama?, de probar que haya llevado la corona de espinas en la crucifixión. No hay cómo probarlo. Segundo, pues es un Cristo glorioso. La palabra doxa, en ¿cómo se llama?, en San Juan, aparece muchas veces después del capítulo 13, cuando ya se encierra Jesús con sus discípulos. Doxa es la gloria. Entonces ya empieza la gloria de Cristo, ¿me entiendes? Y la gloria de Cristo realmente empieza en la misma cruz. La cruz es el castigo humano, pero el principio de la gloria divina. Estoy hablando de Juan. ¿Sí? En nosotros no aparece igual. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces voy a dar algunos avisos, por favor. Sí, padre, gracias. No, importantes, avisos importantes, no quiero que se me pasen. Estamos en pleno tiempo de inscripciones. Háganme el gran favor, ayúdenme, no a mí, sino al instituto, para que vengan muchas personas a inscribirse. Recuerden que Noé les va a mandar el mismo logo que hizo José Luis Campos, pero yo le grabé unas palabras de invitación y tiene un poquito de más movilidad, y aparte tiene todos los datos de la inscripción. Y las personas, los coordinadores, ayudados por algunos asesores, van a estar toda la semana, de 10 a 1, esperando personas que se quieran inscribir, de cualquier materia, los que ya son alumnos, pero también, sobre todo, los que quieran inscribirse por primera vez para la primera carpeta. Entonces, y la segunda semana, la que viene después del Día de los Difuntos, que es lunes, el martes, miércoles y jueves también van a estar ahí las personas. Pero entiendan que estamos en tiempo de pandemia. Ya no, esos son los días únicos para inscribirse. Vamos a cerrar, porque tenemos que cerrar. Y vamos a trabajar presencialmente la inscripción con todos pues todas las reglas sanitarias. De tal manera que ahí donde está don Lalo van a estar solamente 4 sillas separadas, convenientemente. Cada quien va con su cubrebocas para poderse inscribir. Pero hoy no hay propaganda escrita. Depende de tu espíritu apostólico, por favor, tu espíritu apostólico. Ayúdanos, porque eso es hacer que el reino de Dios crezca. Si no, no tienes derecho a rezar el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, pero nada haces para que crezca el reino de Dios en el corazón de los demás. Y los seminaristas, los estoy invitando también. Los seminaristas tienen sus amigos. Los seminaristas conocen personas que han evangelizado ellos mismos también. Invítenos a que participen de la escuela de teología. Bueno, ese es mi primer aviso. Segundo aviso muy importante. El día 20 de noviembre se va a llevar a cabo la rifa de los boletos en favor de los sacerdotes, ancianos y enfermos. Las personas que tengan un blog, por favor, llévenlo allí mismo al Instituto de Teología, por favor. Las personas que tengan algún blog, llévenlo al Instituto de Teología. ¿Me están oyendo? Sí. Contésteme a alguien. ¿Sí? Sí, padre. Bueno, ahí tienen el logo a un lado. Y este logo ya le añadimos unas palabras y ya tiene más movilidad. Pero va a ser el mismo logo, ahí tienen el lugar donde inscribirse, las horas y todo. Perfecto. Bueno, entonces, por favor, les ruego, lleven los boletos allí porque yo necesito llevarlos a la curia arzobispal.
esta es una ayuda para los sacerdotes, ancianos y enfermos. Este año nos fue muy mal. Nos contó el señor arzobispo pues que los sacerdotes, muchos murieron, pero estuvieron pues internados y los precios de la internación fueron altos, ¿me entienden? Entonces es una forma de recuperar para todos los sacerdotes que se sigan enfermando o nos sigamos enfermando. Hagan favor de llevar pues sus boletos. Tienen toda esta semana y la semana que entra, no toda, sino hasta el jueves. Martes, miércoles y jueves en la mañana. En esta semana, el martes, hoy en la tarde y el jueves en la tarde también de 5 a 7. Son nada más, pero en general todo está abierto los dos, en la mañana, por favor. Esos son los avisos, no sé si tenga otro. Bueno, les va a enviar, ya les envió Noé el cáliz del tiempo de Cristo, del libro de la Arqueología y Evangelios. ¿Ya les llegó? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, gracias. Gracias. Y ahora les va a enviar el logo, el logo que hizo José Luis con unas palabras que yo le puse para que sea video grabado, pues, ¿sí? Y lo envíen a sus amigos, pónganlo en sus face, por favor. Padre, ya llegó la invitación a todos los correos. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, perfecto. Pero ahora les va a llegar otro donde está un video. Es video grabado también. Es el mismo, no hemos cambiado. Vamos a respetar el primer logo que mandó José Luis nada más. Para que no haya dos logos o uno solo. Pero ya retrabajado también con unas palabras que yo grabé. ¿De acuerdo? Sí, padre. Sí, padre, gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa que tengan pendiente? Padre, ¿nos podría decir las 8 verdades del carisma? Pues esas ya se las deben saber, pero por cortesía de la casa. ¿Quién quiere decirlas, por favor? ¿Alguien? Cualquiera la sabe. Luz María. Luz María. Tus mariachis callaron. No, entonces lo voy a tener que decir yo. Las 8 verdades del querigma, de donde nace todo. Querigma significa anuncio. El verbo es querixo con doble sigma. Para los que están estudiando griego, por favor. Significa anunciar. ¿Cómo se llama? Se empieza con bautismo de Juan Bautista. Bautismo de Jesús, 2. Pasó haciendo el bien y curando enfermos, 3. Fue a Jerusalén y lo crucificaron, 4. Murió pues. Resucitó, 5. Se apareció, 6. Es hijo de David según la carne, 7. Y arrepiéntanse de sus pecados, 8. Ya, primero se expone la parte doctrinal y luego se pone al final la parenética siempre. Si crees que Cristo murió y resucitó por ti, arrepiéntete de tus pecados. Ese es el último dato del querigma. De allí van a nacer las predicaciones de Pablo. ¿Te acuerdas de cómo empezamos hoy 15.1? ¿Cómo empezó 15.1? Les recuerdo el evangelio que a mi vez yo recibí, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó, que se apareció primero a los apóstoles, después a más de 500 hermanos, y al último se me apareció a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Acuérdense. ¿Sí? Investigad las escrituras, ya que tenéis en ellas vida eterna, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Vayan leyendo la primera carta de Corintios porque ya terminamos. La próxima clase, jueves, empezamos con la segunda. Así que, por favor.
Que Dios los bendiga, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Amén. Amén. Ánimo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.